Bueno, gente, creo que toca hablar un poco de lo que fue el Uruguay-España. Creo que fue un partido bastante parejo, sinceramente. A pesar del gol de España, creo que en términos generales fue un partido parejo, un partido de ida y vuelta, donde los dos quisimos implementar nuestro juego y por momentos parecía que Uruguay lo implementaba mejor, que Uruguay jugaba más cómodo que España, pero por una falla, por un error, terminamos perdiendo el partido por 1-0 y es un partido que nos deja mal a todos los uruguayos. Que ahora tenemos que esperar otros 4 años para volver a pisar un mundial y que nuevamente caemos en fase de grupos. Yo ya no sé qué está pasando. En 2022 dije, tuvimos mala suerte. Y este año volvemos a tener mala suerte. Ya no- 2 años seguidos no sé si podemos ir culpando la suerte. Tampoco quiero culpar al arbitraje, a pesar de que hubo una polémica contra Arabia Saudita, pero no, el problema va mucho más allá de eso. Entre los jugadores y el técnico, eh, entre la dirigencia también, creo que el problema es mucho, mucho de nosotros. Hay que hacernos responsables, ya no podemos estar culpando siempre a alguien ajeno. Ya me parece que ya no da. Ya nuestras épocas de gloria pasaron, es la verdad. Y hay que hacernos cargo, reconvertirnos, reiniciar, borrón y cuenta nueva. Y tratar de dar lo máximo para lo que sigue, ¿no? Porque ya ahora ya no podemos, ya fracasamos. Porque caer en fase de grupo para una selección como Uruguay es un fracaso estrepitoso. Es un papelón total. No hay otra palabra que, que represente mejor lo que pasamos, que es un fracaso total, un histórico, verdaderamente. Es verdad que hay momentos donde no clasificamos y que ahora clasificamos bien, pero clasificamos y caemos en fase de grupos. Es lo mismo que la nada. Em, La alegría de ir a un mundial no me sirve. Yo lo que quiero es pasar de ronda. Quiero dar pelea. Quiero que la gente nos respete. Y la gente no nos respeta. Somos un chiste. La verdad es que Uruguay hoy en día es un chiste para todo el resto del mundo. Porque decimos que somos gigantes. Decimos que somos grandes. Decimos que somos campeones del mundo 4 veces. Que es la verdad. Pero nos pasamos gozando de eso, pero nuestras épocas de gloria fueron hace 100 años, muchacho. Ya no nos estamos comportando como esa selección gigante que éramos y que somos. No nos estamos comportando como tal. A cada rato pasamos diciendo que lo somos y no lo demostramos. No clasificamos a mundiales, caemos en fase de grupos. Esto es verdaderamente terrible. O sea, es una época horrorosa para Uruguay. Horrorosa. Y ahora, si me dejan, voy a pasar un poco al uno por uno de lo que fue este partido, de las alineaciones, tanto de Uruguay como de España, y voy a tratar de detallar un poco de lo que fue cada jugador en este partido. Por parte de Uruguay, en el arco, Fernando Muslera. En la de defensas, Cáceres, Guillermo Varela, Matías Olivera y Juan Manuel Sanabria. De mediocampistas, Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. Y de delanteros, Canovio, Darwin Núñez y Maximiliano Araujo. Bien, empezando por el arco, creo que Muslera lo ha hecho fatal, tanto contra Cabo Verde como contra España. Igual vi hace poco una entrevista donde él pide perdón, donde él sabe que el perdón no es suficiente, que se lamenta por haberlo hecho mal, y yo se lo reconozco. Capaz hoy no te perdono, Muldera, pero puede que mañana sí. Te reconozco que diste la cara, pero lamentablemente has jugado dos pésimos partidos. Pésimos partidos contra Cabo Verde y contra España. Contra Cabo Verde pusiste a dos en la barrera. En el segundo gol saliste muy mal. Y contra España prácticamente te comes el gol. Porque pusiste las manos muy débiles. No marcaste firmeza, no agarraste la pelota tampoco. Entiendo que era difícil porque picó,
pero un arquero de tu talla, de tu calidad, creo que podía hacer un poco más, la verdad, y salvarnos, porque con el empate pasábamos. Así que nada, Muslera, sé que no sos el único responsable, pero tenés gran culpa en este fracaso uruguayo. Después, Guillermo Varela, creo que lo hizo bastante bien. Creo que fue muy cumplidor. Cáceres y Olivera. En este partido lo vi a los dos bastante bien, bastante firmes. Olivera contra Cabo Verde, verdad que se mandó una cagada, pero ahora contra España creo que cumplió su rol, defendió y de hecho tuvo un quite contra Oyarzabal que le impide el remate y nos salva un poco. Entonces, lo voy a reconocer, en este partido no estuvo mal. Juan Manuel Sanabria. Juan Manuel Sanabria es el lateral revelación de este mundial. Es un verdadero crack. Paró a Lamine Yamal todo el partido. Y cuando salió fue que Lamine Yamal empezó a jugar. Es increíble. Eh, un lateral del que a priori nadie espera nada, que no se esperaría que pare a uno de los mejores jugadores del mundo, lo logró hacer y con bastante excelencia. Lo hizo con excelencia, se puso firme y demostró y logró parar al jugador más desequilibrante que hay en la actualidad. Y hay que reconocérselo. Manuel Ugarte. Manuel Ugarte. No es el que era. Manuel Ugarte no es ese jugador que metía garra, que jugaba fuerte, que jugaba a provocar a sus adversarios, pero que a su vez tenía técnica. Hoy en día no es ni una cosa ni es la otra. No va fuerte, no va con garra y no tiene técnica. Le pesó mucho estar de suplente en el United, que por cierto es uno de los peores United y de todas formas Ugarte está de suplente. Y le ha pesado, ha jugado mal contra Arabia, ha jugado mal contra Cabo Verde y ha jugado mal contra España. Yo al principio del partido creí que tenía un rol y era dejarlo más libre a Bentancur, pero al momento en el que salió Ugarte me di cuenta de que ni siquiera estaba cumpliendo ese error porque Bentancur la siguió rompiendo, siguió estando libre y siguió teniendo llegada al arco. Así que creo que el propósito de Ugarte en este partido no tuvo mucho sentido, ¿no? Es una de las decisiones de Bielsa que no llego a comprender. Después, Federico Valverde. Federico Valverde, todos te van a insultar porque supuestamente no rendís como en el Real Madrid, porque supuestamente no apareces con la selección. Hoy te pusieron por un lado que no te gusta, te pusieron por la izquierda, un lado donde no se te ve mucho, siempre se te va apareciendo por la derecha. De hecho, ha sido extremo derecho y lateral derecho. Y siempre que te ponen de mediocampista, de medio derecho. Hoy jugó por la izquierda. Valverde ha jugado por la izquierda, no lo ha hecho muy bien, es la verdad. Pero contra Cabo Verde y contra Arabia lo he visto bien a Valverde. Creo que eso de que no aparece con la selección no es tan cierto como la gente cree. Es verdad que no llega a esos niveles que se le ha visto llegar, pero porque no sabe cargar con el peso de ser figura. Valverde en el Real Madrid no es la figura. Valverde en el Real Madrid es un engranaje más, es una pieza más en el tablero. Porque en el Real Madrid toda la gente ve a Vinicius, ve a Bellingham, ve a Mbappé. Y acá en Uruguay se ve a Valverde. Y Valverde no está acostumbrado a eso. Valverde no sabe cómo lidiar con eso. Entonces yo creo que cumple su rol y nosotros le pedimos que sea figura. Cosa que no sabe hacer y cosa que no es. Valverde no es figura, no sabe ser figura, ni del Real Madrid ni de Uruguay. En el Real Madrid es verdad que tiene un talentazo, que tiene un nivel espectacular, pero por lo que digo, porque los focos no están en él no se tiene que hacer cargo del equipo. En Uruguay sí, en Uruguay le pedimos que se haga cargo de una selección entera,
Y es algo para lo que Valverde no está hecho. Valverde es un jugador cumplidor, que está en todos lados, que molesta, que mete, pero que no está diseñado para ser figura. No podemos pedirle que distribuya juego y que haga gol y que esto y que lo otro, porque es algo que Valverde no hace. Valverde no es tan goleador como la gente piensa. ¿Tiene buen disparo al arco? Sí, sí lo tiene, pero no es tan goleador como la gente cree. Y no es distribuidor de juego tampoco. No es un mediocampista distribuidor. Em, para eso tenemos a Bentancur, que es del que voy a hablar ahora, que Bentancur. Hablando de Bentancur, se me dio una sonrisa a la cara. Verdaderamente me pone muy contento hablar de Bentancur porque es de lo poco rescatable de Uruguay en este mundial y en general, de hecho. Porque Bentancur se hizo cargo del equipo. Bentancur hoy contra España se hizo cargo completamente. Creo que la rompió toda. Estuvo en todos lados. Distribuyó juego. Frenó ataques. Cortó pases. Fue una cosa impresionante. Verdaderamente que increíble lo que hizo Bentancur en este partido. Hace. De hecho, creo que nunca vi una actuación igual de un mediocampista uruguayo. Con la selección, ¿no? Claramente. Em, lo que. Lo que vi de Bentancur es quizá la mejor actuación que he visto de un mediocampista uruguayo hasta la fecha. Porque casi que jugó solo. En un momento era Bentancur contra 11 más. Y se, y se tuvo que hacer cargo de un Uruguay que no estaba jugando bien. De un Uruguay que trataba de imponer un juego que no le salía. Pero que Bentancur logró hacer que no salga. Tuvo la posición de la pelota, tuvo buenos pases, siempre avanzaba para adelante, tenía una calidad excelente, tenía buen regate, sabía lidiar con la presión del juego y me parece lo más rescatable de Bentancur. No tengo nada que criticarle, verdaderamente nada que criticarle porque aguantó los 90 minutos jugando un nivel 10 puntos. Verdaderamente 10 puntos me parece no solamente el mejor de Uruguay, sino que el mejor del partido en general. Hoy me pareció que Bentancur fue mejor que Pedri. Me parece que Bentancur en este partido fue mejor que Pedri, que me pareció la figura de España. Pero quizás es una burrada lo que estoy diciendo, pero es lo que verdaderamente creo. En este partido en puntual, Bentancur fue mejor que Pedri. Lo digo y lo defiendo contra quien sea. Después, en el extremo derecho, Agustín Canovio. Agustín Canovio jugó con más corazón que con técnica, la verdad. Porque Agustín Canovio no es un jugador súper visual, no es un jugador que te deslumbre con su manera de juego, ¿no? Pero es alguien que entrega todo, que verdaderamente entrega todo, que pelea, que mete, que, que muestra personalidad, uno de los más uruguayos que tenemos en el equipo. Y ya casi al final del partido, lamentablemente no le importó nada, se fue a las puteadas con todo el mundo, casi que se va a las manos con el árbitro. Le esperan no sé cuántos partidos de sanción, la verdad. Pero por su comportamiento seguramente muchos, porque fue un comportamiento muy antideportivo. Creo que el enojo es entendible porque estás quedando descalificado en un mundial, pero no te podés llevar así contra todos. Es verdad que en su momento, en el momento del partido me emocioné. Dije, sí, Canovio, dale para adelante, putealos a todo el mundo. Pero ahora pensándolo más en frío, quizás fue un poco innecesario. La verdad, creo que no valía la pena. En el momento en el que le sacaron la roja, creo que se tenía que ir y ya está. Pero decidió ir a reclamarla al árbitro, a línea, a los árbitros ayudantes, al cuerpo técnico, decidió putear a todo el mundo. Verdaderamente a todo el mundo. Y, y nada, ojalá no le den eh,
tantos partidos de suspensión, pero lo que pido es imposible porque su actitud fue muy fea y muy grosera con todo el mundo. Después, por el otro lado, Maximiliano Araujo. Nada que reclamarte, Araujo. Fuiste el mejor contra Arabia, fuiste el mejor contra Cabo Verde, nos salvaste mucho. Eh, Lastimosamente contra España no pudiste hacerlo, no pudiste ser tan determinante como había sido en esos partidos. Y, y nada, pero no tengo nada que reclamarte, sinceramente. Eh, Me hiciste gritar 2 goles en este mundial de los 3 que tuvimos y te lo agradezco mucho. De verdad, le agradezco mucho a Maxi Araujo que lamentablemente contra España no estuvo tan bien, no estuvo tan firme como en los anteriores partidos, pero la verdad es que nadie del equipo lo estuvo, así que ta. Después como 9, Darwin Núñez. Darwin Núñez es un jugador que no tiene mucho gol, pero que creaba muchas oportunidades. ¿Y por qué digo creaba? Porque ya no las está creando. Porque está en mal nivel. Darwin Núñez ni en Arabia está jugando porque llegó Benzema y le quitó el puesto y de hecho no le inscribieron ni siquiera a la liga, lo cual hace que claramente haya bajado su nivel porque no está compitiendo, porque no está jugando, porque no tiene minutos y es algo que quieras o no pesa mucho, pero que Bielsa no lo ha sabido ver. No ha sabido ver que la falta de juego es importante. El que un jugador esté jugando continuamente es importante para el equipo y claramente creo que hay que poner prioridad a los que sí están jugando. Por ejemplo, a ver, con Nicolás de la Cruz y Manuel Ugarte, es verdad que Nicolás de la Cruz llega mejor que Ugarte, a pesar de que Ugarte haya jugado un poco más. Pero es una excepción, y porque los dos han jugado más o menos similar, porque Ugarte es suplente, de la Cruz venía de lesión, pero ninguno había jugado mucho, y creo que ahí no había tanta diferencia, y de la Cruz podía suplir el puesto Ugarte, cosa que al final no termina pasando, pero que pudo haber pasado. En el caso de Darwin Núñez, creo que Darwin Núñez no estaba para quitarle el puesto a Viñas, verdaderamente. No sé qué vio Bielsa para ponerlo de titular y que juegue ante Cabo Verde y ante España de titular en lugar de Viñas. Porque Viñas me parecía que estaba mejor. Contra Arabia Saudita agarró todos los centros que le tiramos. Todos, todos, todos los agarró. Eh, por ahí le habrá pifiado en uno o en dos. Pero después estuvo muy bien. Aparte es un 9 referencial que genera bastante peligro y que mantiene muy alerta a los rivales. Darwin Núñez no es un 9 referencial y juega más a pivotear, a crear oportunidades, pero no está rindiendo como antes. Antes generaba muchísimas más oportunidades, muchísimas más. Y hoy en día la verdad es que está muy flojo. Verdaderamente Darwin Núñez ojalá pueda recuperar su nivel porque va a ser necesario para la selección, pero actualmente está mal, está mal. Después como suplentes entraron Sergio Rochet, Nico de la Cruz, Brian Rodríguez y Fede Viñas. Sergio Rochet, el poco tiempo que estuvo lo hizo mejor que Muslera. La verdad yo lo pedí a gritos. Y, y al final entra en el entretiempo. No sé si Muslera pidió el cambio o si Bielsa decidió cambiarlo por una cuestión de nivel y de rendimiento. Pero la verdad es que el chino Rochet tuvo que haber entrado de titular. Después de lo que pasó contra Cabo Verde y los errores de Muslera, creo que Rochet tenía todas para estar de titular. Porque entre Muslera y Rochet no hay tanta diferencia de nivel hoy en día. Y
Y si ves que tu arquero no está respondiendo, entonces mete al otro. Es así. Si uno está en mejor nivel que el otro, por más jerarquía que tenga uno, tiene que entrar el que en mejor nivel está. Porque si no pasan estas cosas, Muslera se equivoca, nos clavan el único gol del partido y quedamos afuera. Y esta es otra de las bielsadas del mundial, ¿no? Pero bueno, después Nicolás de la Cruz. Otra bielsada más. Eh, que no le haya suplido el puesto Ugarte, que no le haya ganado la titularidad, no tiene explicación. Porque de la Cruz entró de suplente contra Arabia, lo hizo muy bien. Entró de suplente contra Cabo Verde, lo hizo muy bien. Y entró de suplente contra España y lo hizo muy bien. La verdad es que su nivel me sorprendió gratamente. Fue un jugador que yo decía que no iba a rendir y rindió muchísimo. Y muchísimo más que Ugarte, que es uno de los titulares. Ugarte estaba en mal nivel y de todas formas De la Cruz no le pudo quitar la titularidad porque el entrenador no quiso, básicamente. Porque todo el mundo vio que De la Cruz estaba mejor que Ugarte, excepto Bielsa. Todos vimos que De la Cruz estaba mejor que Ugarte, excepto Bielsa. Pero bueno. Después Brian Rodríguez y Fede Viñas. La verdad es que ninguno llegó a hacer mucho contra España. Fede Viñas, su mejor partido lo vi contra Arabia Saudita, que fue el único que jugó de titular. Después contra Cabo Verde y contra España ya no. Pero el mejor partido que le vi fue definitivamente contra Arabia y hoy no estuvo tan activo, no le llegaron muchas pelotas. Y en una jugada que tiene, que fue muy peligrosa, termina cometiendo falta contra Dani Olmo. Ahí eh, entiendo que era una jugada difícil, pero no podés cometer ese tipo de faltas en esa jugada, porque fue una falta boluda, fue un pisotón. Fue un pisotón. Ahí tenés que tener más cuidado, tratar de ir más rápido a la pelota y que la jugada permanezca, así podemos tener una chance. Pero no pasó. Y después Brian Rodríguez no lo vi muy activo, la verdad, no fue muy determinante, no tuvo una pegada de fuera del área como había tenido ya antes en los partidos contra Cabo Verde y Arabia Saudita. Y nada, la verdad que Uruguay en términos generales me pareció flojo. Creo que tuvimos jugadas, tuvimos oportunidades, creamos chances interesantes, pero si no sabemos convertir ninguna, es lo mismo que la nada. ¿De qué me sirve crear 30 jugadas de gol si no convierto ni una? ¿De qué me sirve generar peligro si no, no lo finalizo? No me sirve de absolutamente nada, porque es un argumento que he escuchado para defender a Bielsa. La gente defiende a Bielsa porque este es un Uruguay que ataca, un Uruguay que genera oportunidades. Pero no convierte ninguna. No convierte ninguna. Y jugamos a centro, 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 centro. Disparo de fuera del área. Centro, 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 centro. Tampoco es una gran táctica, la verdad. Porque a puro centro casi que no se finalizan. Y de hecho, hemos finalizado dos, creo, de esa forma. Que tuvimos 3 goles, es verdad. Pero por eso mismo, porque todos los otros se nos escaparon. Porque no los pudimos convertir. Porque convertir un centro es más difícil de lo que parece. Después, por parte de España, en el arco, Unai Simón. De defensas, Cucurella, Marc Llorente, Pau Cubarsí, Laporte. Después de mediocampistas, Rodri Hernández, Miquel Merino y Pedri. Y por último en la delantera, Alex Baena, Mikel Oyarzábal y Lamine Yamal. La verdad, Lamine Yamal fue frenado todo el partido. Estuvo mucho menos activo de lo que me esperaba, la verdad, que eso es una alegría para mí, que haya estado poco activo, que lo hayamos podido parar, pero el que sí nos molestó mucho fue Pedri. Eh, Pedri jugó una locura, verdaderamente una locura. La gente que le reclama de España no sabe de fútbol.
verdaderamente. La gente que cree que Pedri está jugando mal no tiene ni idea de fútbol. Contra Cabo Verde fue el mejor. Contra Arabia Saudita fue el mejor. Y hoy, contra nosotros, fue el mejor. Ha sido el mejor de España todo el mundial. Verdaderamente todo. Contra Arabia Saudita es más debatible porque Oyarzabal también estuvo muy bien. Pero, muchachos, lo que juega Pedri no tiene ningún tipo de sentido. Pedri juega para los que saben de fútbol. Y el que cree que juega mal es porque no sabe de fútbol. Es así de fácil. Así de fácil. Pedri me tiene verdaderamente fascinado. Como ya dije, creo que ha jugado peor que Bentancur, pero fue el mejor de España con creces. Y de hecho, la jugada de gol viene de una jugada de él, donde se sale de 3 o 4 más o menos y termina dejando solo al resto de sus compañeros. Porque claro, él tenía toda la marca y de todas formas logró salir intacto con la pelota. Y de ahí sale una jugada que termina en gol, lamentablemente para nosotros. Sinceramente, cuando sacaron a Pedri, yo agradecí. Pero bueno, Alex Baena fue el que nos convirtió el gol. Fue lo único que hizo en el partido. Lo único que hizo en el partido Alex Baena fue convertirnos ese gol porque después no hizo nada. La verdad. No se le puede poner ni como figura ni como nada porque lo único que hizo fue marcarnos un gol. Que tal, se lo reconozco. Fue el único gol del partido. Que estuvo bien. Pero fue más error de Muslera que mérito de él. Así que nada. Luego, Pau Cubarsí. Pau Cubarsí nos estuvo frenando todo el partido. Así que le doy méritos. Estuvo muy bien. Él y Laporte estuvieron muy firmes en defensa. Y, y nada, felicitarlos porque lograron frenar el incesante ataque de Uruguay. Lo cual no es tan fácil como parece. Y lo han hecho verdaderamente bien. De hecho, es el único equipo en la fase de grupos que no recibió goles por nuestra parte. Así que felicidades a esa gran defensa española. Después en el arco Unai Simón estuvo muy flojo. La verdad que no estuvo firme. Tenía como inseguridad al momento de salir, me pareció. De hecho tuvo una donde las pelotas se le escapa. No sé si fue por el sol o por qué. Pero Unai Simón a mí no me parece que tenga que ser el titular de España. Yo no sé por qué Luis de la Fuente lo sigue poniendo ahí. Pero también está con bajo nivel y España tiene que fijarse mucho en eso. Más que nada Luis de la Fuente, creo que debería replantearse que Unai Simón sea el arquero titular indiscutible de España. Porque es verdad que tuvo una gran Eurocopa, tuvo una gran Nations League, pero actualmente no está en ese nivel. La verdad es que ya ha pasado un año y ha bajado su nivel considerablemente. Después entraron Nico Williams, Jeremy Pino, Dani Olmo, Fabián Ruiz y Ferran Torres. Ferran Torres, es increíble la poca confianza que se tiene. El fallo contra Uruguay parece que fue hasta intencional. Eh, Tenía el arco casi a disposición porque estaba mano a mano con el arquero. Tenía tiempo para pegarle. Fue muy clara. De hecho, el control orientado se la doy que fue una genialidad de él. Estuvo muy bien. Pero después al momento de definir, parece que hasta la falla por gusto. Yo verdaderamente creo que lograron que Ferran Torres perdiera por completo su confianza en él mismo y le va a costar muchísimo recuperarla, ¿eh? Pero verdaderamente muchísimo, porque no ha logrado marcar gol, el gol que logró marcar se lo anularon, del que sale el mítico, por favor que sea gol, pero Ferran Torres está verdaderamente mal. Creo que psicológicamente le ha afectado las críticas y es un delantero del cual España se va a lamentar de haberlo bajado tanto. Es lo que creo, que en algún momento se van a lamentar de haber logrado que Ferran Torres no se tenga confianza. Y después Dani Olmo, quiero decir que durante el partido lo odié.
Verdaderamente odié a Dani Olmo todo lo que jugó. Lo detesté por completo porque jugó muy bien. Dani Olmo ha jugado muy bien hoy. Entró como revulsivo y lo hizo excelente. La verdad que lo hizo excelente. Supló muy bien el lugar de Pedri, que fue su cambio, ¿no? Del que yo festejé. Pero al final Dani Olmo provocó oportunidades, jugó bien y nos logró evadir perfectamente. De hecho, tiene un duelo contra Viñas, en donde Viñas se la va a sacar y Dani Olmo le hace toda una vueltita así y lo deja tirado. La verdad que lo que jugó fue impresionante y nada que decir. Eh, Felicidades a los españoles, ojalá lleguen lejos. De hecho, en mi predicción dije que eran los ganadores de este mundial, pero la verdad que me da igual si lo ganan o no. Yo quería que clasificara Uruguay y nos dejaron afuera. Así que está. Eh, con tristeza, le deseo lo mejor a España y ojalá que nos podamos recuperar de todo esto que estamos pasando para no volver a hacer papelones como el que hicimos en 2022 y como el que acabamos de hacer este año, porque Uruguay es una selección gigantesca, es una selección enorme, todo cinco histórico sin ningún tipo de dudas, pero que hoy en día no nos estamos comportando como tal. Hoy en día somos unos fracasados, esa es la palabra, somos unos fracasados y hay que tratar de recomponernos lo mejor que podamos.